Hola, ¿qué tal amigas y amigos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales? Soy Guadalupe Camacho y estoy muy contenta aquí en Casa E. Borrero, Bogotá, muy agradecida también y emocionada porque el día de hoy nos acompaña Andrea Quejuan, maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia y bueno, ella ha actuado en teatro, cine y televisión. Hoy estamos muy emocionados aquí en Bogotá porque nos va a platicar sobre su trayectoria en el mundo del espectáculo. Andrea, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Andrea. Y bueno, me gustaría iniciar preguntándote sobre tus inicios en la actuación. Sabemos que empezaste desde muy joven, desde muy niña, a los 12 años, como presentadora de un programa. Pero cuéntanos más. Bueno, eso en realidad fue porque yo desde pequeña, yo no sé, yo le decía a mi mamá siempre que veía el televisor, le decía, yo quiero estar allá metida, yo quiero estar ahí. Y siempre que habían cosas que tuviera que ver con la escena, ya sea declamar poesía, cualquier coreografía de danza y todo, pues yo estaba ahí siempre metida. Y una vez hicieron un casting en Cali, en la ciudad donde yo nací, para un canal que recién empezaban los canales regionales y de ahí pues Telepacífico. Hicieron una convocatoria en toda la ciudad para presentar un programa de niños y obviamente pues mi mamá que se pilló eso me llevó y pues conté con la fortuna de haberme ganado ese casting y pues no precisamente actuando, pero sí presentando ese programa que se llamaba Chiquinotas. Entonces pues esa fue mi primera experiencia en el audiovisual y fue muy lindo porque pues el canal apenas se estaba haciendo y pues era todo muy rústico, muy rudimentario, ¿no? De hecho se grababa en una casa, en la sala de una casa y toda digamos el estudio era con cortinas y bueno, así empezó la cosa. Y bueno, ya entrando más a tu adolescencia, ¿a qué retos te enfrentaste? Bueno, digamos que en ese entonces todavía no tenía conciencia de lo que eso podría llegar a ser o impactar, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tenía siempre en la cabeza que pues esto tenía que estudiarse. Y siempre busqué el teatro, entonces busqué primero una escuela de modelaje que fue que mi mamá me metió ahí, que para que yo estuviera un poco con el tema de la etiqueta y cómo pararme, porque pues yo era adolescente y me paraba toda chueca y me sentaba así, entonces y mi mamá decía, no, la niña tiene que aprender y bueno, estas cosas que les da a las mamás a veces. Y es así como yo entro a estudiar modelaje y de ahí de la escuela de modelaje nos convocan para un casting porque iban a abrir una escuela de teatro y yo me lo gané. Y así fue como yo empecé a estudiar teatro con un gran maestro del teatro, el TEC, el Teatro Experimental de Cali, que es una de las vanguardias de nuestro país porque fueron los primeros junto con el Teatro La Candelaria de los creadores del método de la creación colectiva, que es un método teatral que se hizo muy famoso en el mundo y en el mundo teatral especialmente. Y es así como yo empecé con Fabián Ramírez, quien hace parte de la primera camada del Teatro Experimental de Cali. Después de eso, pues yo, cuando terminé el colegio y terminé la escuela de teatro, me vine aquí a Bogotá y así fue como empecé de a poquito, primero haciendo extras y luego de a poquito me fueron dando un extra parlante y luego ya con un capítulo y luego ya 2 y luego 3. En realidad fue bastante rápido, yo no tenía conciencia de eso, pero desde que llegué de Cali a Bogotá a que yo me ganara el primer protagónico, eso pasaron más o menos unos 4 meses. Bueno, es relativamente corto el tiempo, ¿no? Además de que cuando llegaste a Bogotá también eras muy joven, 17 años. Sí, así es, 17 años, pero tenía la cabeza como muy clara. También en los estudios con mi maestro Fabián Ramírez nos daba unas clases
que tenía que ver mucho con el respeto del oficio, ¿no? Con el respeto de esta profesión. Entonces pues yo estaba como estaba muy segura de lo que yo quería hacer y yo fui de uno de los canales principales y fui tocando puertas, y en aquel entonces no es como ahora que todo es por internet. Antes era con la hoja de vida debajo del brazo y sacándose la foto allá en una casa de fotografías y tocando puertas y haciendo fila y sentándose. Antes era así. Y esperar a que la atendieran a uno, los directores de casting y todo. Entonces así fue como empezó la cosa, sí. Y bueno, pasando también ya a otro punto, ¿no? También muy importante en tu carrera, cuando grabas La Guajira. Cuéntanos cómo fue este inicio en la televisión y en el cine. Claro, esa fue justamente la primera novela que estoy súper agradecida con Pepe Sánchez, que en paz descanse porque por allá por los cielos nos está viendo. Quien me dio la oportunidad de trabajar en esta novela. Pues fue muy lindo porque yo estaba trabajando, de repente hacía 4 meses estaba haciendo extras y haciendo capítulos pequeñitos, y de repente soy la hija de Edgardo Román, que es también un gran maestro que falleció, y también fui alumna de él en su escuela, Actuemos, de Edgardo Román, muy buena también. Y me convertí en su hija y me convertí en la prima de Julián Román, y la protagonista, que era mi prima, era Carolina Sabino, y la verdad pues era un elenco grandísimo, los libretos de Fernando Gaitán. Entonces pues la verdad me sentí muy bien acompañada. No sentí, digamos, una rivalidad en que llegó la nueva y ay, pues vamos a hacerle, no, para nada, mucho compañerismo. Le agradezco muchísimo a RCN también por haberme tomado en cuenta para esos inicios de mi carrera, y bueno, así fue como se dio todo, y yo la verdad lo disfruté muchísimo. Tenía que hacer un personaje de una costeña, entonces, y ahí también yo creo que sumaba que yo viví en la costa atlántica cuando yo estaba pequeña, entonces yo hablo perfecto costeño. Y me pude, pues, pude preparar muy bien el personaje. La gente le encantaba y pensaban incluso que yo era costeña. Y no, esa novela fue muy linda, la verdad, sí. A mí me gustaría también preguntarte, Andrea, lo que pasó en 2004, un punto muy importante en tu carrera, porque empiezas a estudiar arte dramático en Buenos Aires. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Buenos Aires? Bueno, justamente yo había estudiado y seguía estudiándome, porque considero que esta carrera es de pura práctica. Entonces uno tiene que estar, o por lo menos yo lo tomo así, estar actualizándose, haciendo talleres. Incluso todavía sigo entrenándome, mismo si ya voy a cumplir casi 30 años de carrera, sigo entrenándome igual, sigo trabajando desde cero. Entonces yo tenía la ilusión de pasar por una universidad, porque en aquel entonces sí existían algunas universidades, pero era muy difícil acceder a ellas, por lo menos para mí me fue, y yo quería estudiar en una universidad, que eso es otro nivel, ¿no? Y ya estaba lista para entrar aquí a la ASAP, a la Academia Superior de Artes de Bogotá. Inclusive ya había terminado el preparatorio, que es el año previo a entrar a la universidad, cuando me ganó una beca para ir a estudiar a Buenos Aires en el IUNA, antiguo Conservatorio Nacional de Dramático, y hoy que se llama UNA. Y pues nada, me fui para Buenos Aires. Es una universidad que es bastante exigente. Tuve que hacer 2 meses de ingreso con estudiantes que venían de todo el mundo, no solamente de América Latina, sino que habían también franceses, españoles, alemanes que querían entrar a esa universidad, porque es una universidad pública y de muy alto nivel.
Entonces, pues nada, quedé muy feliz cuando al cabo de 2 meses me dijeron que había quedado en la universidad y pues nada, entré y fue una experiencia súper enriquecedora porque pues Buenos Aires a nivel mundial es muy conocida por su teatro, ¿no? Y la camaradería y la gente, ¿no es cierto?, cómo te acoge y te lleva y te muestra, y ellos son muy orgullosos de su ciudad, de su país. Entonces, pues a mí me acogieron muy bien, aprendí muchísimo, vi mucho teatro que me inspiró, me iluminó, me ayudó a seguir formándome como actriz, y la verdad que fue una muy buena elección haber salido de Colombia, porque yo creo que pues para los actores hay una parte que es lo que se da o lo que recibe uno en una universidad, pero otra cosa es el vivir. Claro. Lo llena uno de muchas experiencias. La verdad es que me parece loable toda la preparación que has tenido a lo largo de tu trayectoria, y también me gustaría que mencionar que también has sido profesora de universidad, y aquí para nuestra audiencia, que sobre todo nos ve del Estado de México y de toda la parte centro de México, diste clases, diste un curso en la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, de las narrativas teatrales a las audiovisuales. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, esto fue realmente hermoso porque fui convocada por un gran amigo y gran periodista que se llama Omar Rincón. Me convocó porque él quería que también, digamos, dentro de las ofertas que él estaba haciendo en ese momento para dictar clases, porque vamos a hablar un poco del contexto, estábamos en plena pandemia. Entonces él estaba ofreciendo diferentes cursos en diferentes universidades, él también dicta clases aquí en la Universidad de los Andes, y quería que ser un poco variable y quería que también las mujeres participaran, entonces, porque había muchos hombres dictando talleres, entonces dijo, no, yo quiero una mujer, y me convocó a mí. Y la verdad fue una experiencia muy linda, porque en ese entonces en el que todos estábamos con esa incertidumbre tan horrible, también a mí me llevó a cómo hacer para que nuestro cuerpo siga siendo entrenado, o sea, porque es que para nosotros, los actores en especial, sufrimos muchísimo, muchísimo la pandemia porque nosotros vivimos del público, o sea, este escenario cuando se llena es el complemento de lo que uno prepara como una obra de teatro, ¿no? Entonces, para mí fue muy retador el hecho de cómo mantenernos vivos y cómo mantenernos entrenados, y a mí me gusta muchísimo el cuerpo, me gusta mucho trabajar el cuerpo a partir, la actuación a partir del cuerpo, ¿no? Entonces me logré crear un taller que se llamaba de las narrativas teatrales a las audiovisuales, para seguir entrenando y también seguir dando posibilidades a los propios actores de poder hacer sus propios contenidos, porque ya junto con mi esposo ya veníamos trabajando esa dinámica. Nosotros tenemos una productora que se llama Simulacro Producciones, que ya ahorita más adelante vamos a hablar de esto, pero ya veníamos haciendo, creando miniseries audiovisuales. Entonces nos habíamos creado una metodología de cómo poder dirigir desde la casa, pues porque eso era lo que nos tocaba, entonces pues hagámosle. Nosotros, como siempre, nunca nos quedamos quietos, y es así como logramos hacer una serie que se llama Operación Evita, que la pueden chismosear en YouTube, todo, absolutamente todo hecho desde la casa. Entonces eso fue lo que yo tomé como herramienta para poder dictar este taller, y a todos mis alumnos de la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, les mando un beso enorme porque los extraño muchísimo, y bueno, espero algún día que nos podamos ver en vivo y en directo. Esperemos que sí puedas ir algún día a México, te vamos a estar esperando con mucha emoción, Andrea. Y bueno, partiendo también de esto, de la experiencia que tú nos cuentas aquí con la universidad, ¿qué otras colaboraciones con artistas mexicanos, con artistas mexicanas has tenido? Bueno, esto sí también, no sé, pero México me ronda y me ronda y de verdad que es uno de los países
de los que añoro visitar, espero que muy pronto. Tuve la fortuna de trabajar en una película que se llama La toma de la embajada, dirigida por Ciro Durán, también fallecido, en donde el protagonista era Demian Bichir y Fabiana Medina, con nuestra colombiana Fabiana Medina, y también trabajaba Bruno Bichir. Y fue una experiencia hermosa porque Demian estaba haciendo el personaje del comandante 1 y tenía que hacer de caleño, actuar como, además el acento caleño es más específico que el bogotano, entonces era impresionante como él, con su profesionalismo, pues nos tenía todos impactados y cautivados, porque pues México tiene un acento que pues a nosotros los hispanos pues sabemos perfectamente quién es quién, apenas dice 3 palabras, ya sé de dónde es, ¿no? Y con Demian fue muy, muy impresionante. Y fue muy lindo también porque él, como era el comandante 1, era el guerrillero, estaba representando al guerrillero Rosenberg Pavón, y yo hacía parte de ese grupo, que era el grupo M19, en donde yo hacía el personaje de Estela. Entonces yo era la guerrillera en el cual Demian pues había comandado y nos había instruido para poder hacer esa toma, porque hicimos, eso fue un proyecto que fue sacado de la vida real. El M19 se tomó la embajada de República Dominicana aquí en Bogotá, y eso fue bien impresionante porque fue un operativo bastante, ¿cómo decirte?, bastante inteligente, en la medida en que no hubo balacera, digamos, de parte de los guerrilleros, sino que fue, o sea, la idea no era ni matar a nadie, ni secuestrar a nadie, ni nada de eso, sino que querían un intercambio de presos políticos. Y bueno, pues obviamente tiene que haber un riesgo, y en la toma justamente pues ahí se dan de baja algunos guerrilleros y creo que también algunos soldados. Pero finalmente ellos lograron sacar a todos los embajadores sanos y salvos, porque la idea no era justamente secuestrar, sino hacer un intercambio, hasta que finalmente pues logran negociar, se van a La Habana, Cuba, y allá logran negociar, los liberan a los guerrilleros y bueno, lograron hacer lo que ellos querían, ¿no? Sin tener, digamos, ninguna repercusión de secuestro, o sea, para los diplomáticos que fueron atrapados en esa toma. Pero no, lo que fue impresionante, la verdad, y fue trabajar con Demian y con Bruno, pues yo me sentía feliz. Me imagino, por este contexto que tú nos platicas, qué maravilloso tener estas colaboraciones, estos papeles también a los que pues tú has estado pues involucrada, con los que tú has estado bueno, realizando. Y bueno, me gustaría también preguntarte, Andrea, justamente sobre estos papeles, estos proyectos teatrales, ¿cuáles son los que más te han gustado? ¿Con cuáles más te has identificado? ¿Y cuáles te han costado un poquito más de trabajo? Pues mira, yo la verdad que hasta ahora, digamos que la que recuerdo mucho ha sido Guajira, pues por haber sido el primer proyecto, ¿no? Y en esas condiciones, con todos estos grandes maestros, y además dirigida por Pepe Sánchez, escrita por Fernando Gaitán. Eso fue bastante inolvidable para mí. Pero de ahí en adelante yo diría que yo he realizado mis trabajos con muchísimo cariño. A cada uno de mis trabajos yo le pongo mucho empeño, y no podría, de pronto tal vez la primera obra de teatro que yo escribí, que esa fue también que sale de la primera, el primer año de estudios en Argentina,
que yo nunca me había enfrentado a eso, por ejemplo, y me pareció lindo haberla hecho. Pero hace poco también estuve en temporada en una obra de teatro en la cual tenía que hacer varios personajes de los clásicos de Shakespeare, saltando de uno en otro, y a la vez era como una realidad colombianizada, ¿no? de la visión de Shakespeare, pero a partir de la visión de la directora. Entonces, eso tal vez yo creo que además es más como que uno no piensa mucho, sino que bueno, hagámosle. Y por ejemplo, particularmente esa obra, teatralmente es es un reto bastante fuerte, porque se abre el telón y arranca con el monólogo de Lady Macbeth, en el que ella está haciendo el conjuro, y pues eso tiene que ser arriba, ¿no? Sí. Entonces, digamos que como preparación y todo, al comienzo yo no tenía como mucha conciencia, porque fueron 3 ensayos, porque yo arranqué en esa obra de teatro que se llama Still Alive, esa es la cuestión. Arranqué con un reemplazo y de repente me quedé en la obra, y ahora ya estoy de primera plana en la obra, pero al comienzo fueron 3 ensayos y hágale. Entonces, claro, arrancar uno con un monólogo de esa magnitud, pues la verdad que fue un reto bien importante. Pero en general yo le pongo mucho amor y mucho empeño a las cosas que hago. Y uno de esos proyectos que también cuentas con mucho entusiasmo es precisamente la colaboración con la artista plástica franco-argentina María Lagrange. Entonces, cuéntanos sobre esa experiencia que tuviste. Sí, claro que sí. En el 2009, después de haber estado una temporada en Buenos Aires, que me quedé en Buenos Aires 5 años, yo viajé a París y allá viví 7 años. Pues fue muy lindo, porque trabajar con una artista plástica realmente es otro mundo, es otro código, es otra cosa. Y nosotros en la actuación siempre hablamos de el aquí y ahora, y yo lo había escuchado, el aquí y ahora, en todos los talleres, con todos los maestros y todos los compañeros, y en la universidad en Buenos Aires, y yo sinceramente yo no entendía qué era el aquí y ahora. No sabía qué era, es decir, sabía, intuía, pero no lo tenía. No había sido para mí una experiencia corporal, ¿no? Como cuando uno se machuca un dedo, ¿cierto? Algo le pasa y uno tiene esa experiencia, ¿no es cierto? Lo atraviesa el cuerpo. Y bueno, yo cuando voy a París, trabajo en el Teatro de l'Épée de Bois, también ahí al lado en un lugar que es muy importante para el medio teatral parisino, que se llama la Cartoucherie, donde al lado queda el Théâtre du Soleil. Yo trabajé en ese teatro, y gracias a María Lagrange fue que pude descubrir el famoso aquí y ahora, porque con ella yo además trabajaba en sus performances y trabajaba también como courtière. Courtière es los que se encargan de vender obra de arte. Entonces me empecé, gracias a ella, a entrar en el mundo de la plástica, a conocer Marchand, a conocer todo el mundo de las subastas, y hablar con expertos en arte, y además trabajar con ella en sus performances. Y un día ella me dice: vamos, que necesito que veas esta performance de Dan Graham, un gran performer estadounidense. Me dijo: vas a ver lo que es esto. Es un gran artista plástico y reconocido performer de los años 60. Y entonces me dice: vamos al Museo del Louvre, porque allá es donde él va a presentarse. Y yo, bueno, listo, vamos. Y veo esta performance que realmente a mí me cambió la percepción, y ahí entendí el aquí y el ahora.
O sea, el aquí y ahora no lo pude entender nada más, sino así por medio de esa experiencia, porque esa performance que se llama Relax, fue tan impactante para mí que realmente entendí que además hay muchas performances que son conceptuales, pero la real performance es aquella que tiene una experiencia real en el espectador, o sea, que lo atraviesa, y tiene que ser política además. Entonces, cuando uno tiene ese contenido político y artístico y que además por medio del arte lo logra atravesar a uno, es ahí donde uno dice, wow, la performance es algo realmente espectacular. Es algo que uno realmente tiene que vivir, no se lo tienen que contar, ni lo tiene uno que leer, no. Y es gracias a ese trabajo con María Lagrange que logro entender el aquí y ahora, y bueno, es sencillamente estar presente. Yo ahora lo puedo verbalizar, es estar presente, es estar aquí, es escuchar, es mirar, ¿no es cierto? Es reaccionar. Si tú me pues obviamente voy a tener una reacción, tienes las manos frías, calientes, ¿no? Eso es el estar aquí ahora, y no estar pensando en cómo voy a hacerlo o qué me imagino o de dónde, porque ahí, como se dice, el que piensa pierde. Sí. Y en teatro y en la actuación, si te pones a pensar, ya perdiste. Entonces, el aquí y ahora es eso, estar en tiempo presente con todos los sentidos abiertos a lo que está pasando aquí y ahora. Es maravilloso incluso estar en el aquí y ahora, aquí compartiendo contigo, de verdad, Andrea, y bueno, y tomo esta parte del aquí y ahora porque incluso lo plantea Shakespeare, ¿no? To be or not to be. Uh-huh. Es un concepto que en lo personal, bueno, me ha costado trabajo entender, pero ya desde el punto de vista de un artista que lo vive, que lo siente, que lo lleva a cabo, pues es completamente diferente, ¿no? Entonces, platicando ahorita, estás en París, haces estas colaboraciones, pero después regresas aquí a Colombia. ¿Cómo ha sido tu regreso a Colombia? ¿Cómo ha sido tu trabajo ya aquí? Bueno, el regreso aquí a Colombia se debe a que un gran amigo mío que se llama Jonathan Cabrera, él trabaja con un grupo con el cual estaban haciendo una gira en Europa, y llega a mi casa y me dice, no, pero es que tú tienes que volver a Colombia, porque está bien, yo estaba haciendo cosas en París y estaba trabajando y estaba aprendiendo mucho, pero otra cosa es estar uno en su propio idioma y en sus propias raíces y desarrollándose y desarrollando la cultura de tu propio país, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, él me tentó y justamente me invitó a hacer una obra de teatro que justamente la estrenamos primero en otro teatro y después terminamos aquí en Casa Ensamble, justamente en esta sala, en la Sala Mayolo, con una obra que se llamaba Estocolmo. Entonces yo vine a estrenar esa obra acá y terminó, como ya tenía un recorrido como actriz, entonces me vieron que regresé y entonces me llamaron para una cosa y me llamaron para otra y me llamaron para otra y otra y otra y otra, y pues bueno, no he parado desde que regresé y aquí estoy. Estoy muy contenta de haber hecho toda la vuelta porque, como lo dije anteriormente, creo que fue necesario como tomar esos respiros y aprender mucho de afuera. Pero también creo que es interesante también haber regresado por la experiencia, que uno se nutre afuera y también hace que esa experiencia afuera valore también lo que uno tiene adentro. Entonces yo la verdad regresé muy contenta y de hecho es curioso porque yo diría, tal vez de las únicas ciudades a las que yo me iría, o más bien de los únicos países a los que yo me iría a vivir una temporada, sería México. Ajá, sería México. Pero a vivir una temporada, porque digamos una temporada, digamos de 1 año, 2 años, algo así corto, pero yo creo que voy a seguir en Colombia por lo menos un gran rato, sí. Y este 2023, pues estamos aquí justamente en Casa de Evo Real, están estrenando La Culebra, entonces cuéntanos cómo ha sido la experiencia también con esta obra. Bueno,
La Culebra es una obra escrita y dirigida por Julio Hernán Correal, quien es mi pareja actual, mi esposo, y con él venimos desarrollando ya una productora que se llama Simulacro Producciones, haciendo trabajos en el teatro y en el audiovisual. Y La Culebra fue, o más bien es, la primera obra de teatro que nos lanzamos a hacerla a nivel comercial, ¿no? Siempre hemos hecho nuestras cosas para unos clientes que nosotros ya tenemos, pero dijimos en esta vez, bueno, vamos a lanzarnos a hacerla de una manera comercial. Entonces se empezaron los ensayos. La Culebra es una obra que está protagonizada por dos hombres, por el maravilloso Waldo Urrego y Óscar Alzate. Entonces nos dijimos, bueno, no vamos a estar adentro, sino más bien vamos a estar afuera. Entonces yo tomé el rol en esta obra de directora de arte, de asistente de dirección y de productora. Y la verdad que como ya veníamos desarrollando con Simulacro Producciones otras producciones, pues nos hemos convertido un poco en toderos. Entonces para mí ya es muy sencillo saltar de directora de arte a actriz, y ya en nuestras producciones de repente estamos maquillando al uno y ya me toca a mí, entonces voy a actuar y le sirvo los tintos al actor, y entonces no, espérate un momento, y voy y pago el taxi. Entonces no la hemos pasado en eso, y la verdad que haber trabajado o estar trabajando de esta manera aquí en La Culebra también ha sido muy enriquecedor, porque pues es estar desde el otro lado, ¿no? Pero también estando adentro, porque como uno ya conoce el trabajo actoral, pues uno sabe también lo que los actores necesitan, lo que les hace falta, qué quieren, ¿no? Y está uno muy atento a eso. Entonces es muy agradable también como poder ayudarles a nuestros compañeros a desarrollar esta obra de teatro, que pues si tienen la oportunidad, y esperemos que también podamos ir a México, la podamos presentar allá, porque es una comedia que tiene un tema que es muy universal. Se trata de un deudor con su cobrador. Entonces el insistente cobrador está encima de él, y el otro no quiere que le cobre, pero a la vez lo extraña. Entonces se entreteje como una relación entre los dos un poco graciosa, cómica y a la vez sarcástica, pero también es tierna. Bueno, se pasan por diferentes etapas, y el final es bastante inesperado. Entonces ha sido muy lindo trabajar desde la parte de atrás. Los que nos vayan a ver, de verdad que no se pueden perder esta obra que se está estrenando aquí. Y bueno, ha sido maravilloso de verdad compartir contigo la palabra, Andrea. Esperemos que no sea la última vez que nos encontremos. Y bueno, para finalizar nuestra simbiosis, nuestra entrevista, me gustaría decirte, pedirte que, bueno, si gustas mandar algún mensaje para todas las personas que nos van a escuchar del Estado de México, no sé, ¿qué te gustaría decirles? Bueno, les mando un gran abrazo a todos mis compatriotas mexicanos. De verdad que tienen una cultura impresionante, de todas las cosas que he visto y que he leído, y que de todas las imágenes que he podido ver. Espero de verdad que algún día pueda concretar ese viaje para poderlo ver en vivo, en directo, porque es una ciudad y un país que yo lo siento muy cercano a mí, además por todo el desarrollo que tienen, con todas estas raíces indígenas, con toda su cultura, con toda su gastronomía, por Dios. Quisiera ir también a visitar al bar de Paquita, la del barrio, tomarme un pulque, bueno, todo. De verdad, comer chapulines, las verdaderas tortillas amasadas y con ceniza. Bueno, de verdad que no estaba allá, pero es como si casi estuviera allá, y les mando un gran abrazo, un beso enorme, y bueno, esperándolos también cuando vengan acá con los brazos abiertos, y poder estar allá con ustedes también muy prontamente, espero.
Ha sido un gusto estar aquí contigo, Andrea, y bueno, esperemos, como decía, que no sea la última vez. Te agradezco mucho la entrevista y esto fue Simbiosis Femenina.